Feliz sábado, queridos hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a tener el repaso de la lección. Pero antes de comenzar, también les quiero seguir recordando, como hemos estado diciendo a través de mensajes o también a veces cuando lo digo a través de los videos. Oremos por los hermanos que están en dificultades, por los que están pasando enfermedades o por los que pasaron enfermedades y se están recuperando. También por las pérdidas familiares, para que Dios dé fortaleza en nuestros corazones o en los corazones de las familias afectadas. También por todas las personas que trabajan, ya sean los hospitales, que son familiares nuestros, o amigos, conocidos, como sea, o por todas las personas en general. También oremos para que Dios pueda tener el control. Bueno, Él tiene el control, pero para que Dios pueda traer paz a nuestros corazones, a nuestras mentes, y pueda ayudarnos a poder confiar más en Él y a depender más de Él. Vamos a tener el repaso de la lección, que es la última lección de este trimestre. Vamos a comenzar con el título. Dice: ¿cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Dice el versículo de memoria: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es un versículo que es bien interesante, es directo, ¿verdad? A nosotros dice: no seamos nosotros oidores, tenemos que ser hacedores. ¿Cuál es la diferencia entre un oidor y un hacedor? Un oidor es todo aquel que le gusta escuchar que le prediquen, le gusta escuchar predicaciones, le gusta escuchar que alguien le cuente testimonios o que alguien le cuente cosas bonitas, cosas nuevas, cosas buenas de la Biblia. Pero es hasta ahí donde llega él. Solamente cuando lo escucha, le gusta, se alegra, se goza. Pero como dice también en Santiago, dice que somos como aquella persona que se mira en el espejo su rostro natural. Después dice que se ve como es, pero pronto se va y al momento después de eso olvida cómo era. O sea, también nosotros tenemos que ver en ese punto que nosotros no tan solo tenemos que ser oidores, sino hacedores, que es lo que los dos puntos que deberían de ir de la mano. Dice también en la parte del sábado, dice: si no estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios y no estamos dispuestos a practicar lo que hemos estudiado, no creceremos y nuestro testimonio se verá afectado porque nuestra vida no armoniza con nuestras palabras. Si ve, dice: si no estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios y no estamos dispuestos a practicar lo que hemos estudiado, dice, no creceremos y nuestro testimonio se verá afectado por nuestra vida, porque nuestra vida no armoniza con nuestras palabras. O sea, es un ejemplo. Hay comentarios que me dicen, o hay hermanos que me han comentado y dicen: hermano, eh, yo estudio, pero no entiendo mucho. Y a veces me dicen: usted veo que estudia y entiende. Lo que yo siempre les contesto es: eso no es lo importante. Lo importante es vivirlo. Porque a mí de qué me sirve tener un montón de libros, a mí de qué me sirve estudiar toda la Biblia, o de qué me sirve conocer todas las cosas que se prediquen o que no, o hasta las que no se prediquen, si no lo vivo. O sea, de nada me sirve. Siempre mi respuesta ha sido la misma para esos hermanos que me han comentado de esa manera. Siempre les digo: hermano o hermana, si usted lee 2 versículos de la Biblia o un versículo de la Biblia y usted lo practica y lo vive, usted hace más
de lo que yo puedo decir que hago si no vivo todo lo que estudio o todo lo que digo saber. Usted puede hacer más o hace más si usted practica ese versículo que si yo no practico todo lo que estudio. Entonces, la diferencia no está en estudiar ni en oír. La diferencia está en practicar. El que practica es el que vive las cosas. El que practica es el que refleja el carácter de nuestro Señor Jesús. O por así decirlo, el que la practica o el que la vive es el que está viviendo bajo la norma de nuestro Dios. Pero de nada nos sirve o de nada sirve a todos aquellos que estudiamos o que estudian demasiado o que hacen tantas investigaciones o que sabemos o saben versículos de la Biblia. De nada nos sirve si no lo vivimos. Tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, tenemos que predicar como Nehemías. Dice Nehemías predicaba con precepto y con ejemplo. O sea, lo que él decía, él lo hacía. O sea, lo vivía, no tan solo lo decía. Hay muchos hoy en día, o habemos muchos hoy en día, que podemos decirte o podemos darte consejos de cómo, qué debes hacer, cómo debes vivir, cómo debes actuar y todas esas cosas. Pero los damos y como dice un dicho de afuera, dice, das consejos y te quedas sin ellos. O sea, lo que significa es de que tú puedes ayudar a las personas, pero tú no lo vives. Tal vez las personas viven lo que tú les has enseñado o a través de la palabra de Dios, pero tú no lo vives porque tú no lo practicas, tú no testificas de la manera que ellos lo hacen, porque tú no lo practicas. Entonces el punto que quiero recalcarles es practicar, es vivirlo. No se confíen de todos aquellos hermanos que saben mucho o aquellos hermanos que te pueden citar grandes porciones de la Biblia. No los engrandezcan, nunca los engrandezcan, ni les digan felicitaciones o los admiren o hagan de ellos un monumento. No, porque ¿de qué sirve o de qué nos sirve estudiar tanto o saber tanto si no lo vives? El testimonio es la más grande predicación que podemos dar. No importa si la persona predica todos los días o cada sábado, pero si no lo vive, aquí dice que su testimonio se verá afectado y su vida no armonizará con lo que él predica. Entonces el punto es vivirlo. Si lees un versículo de la Biblia en el día o a diario y lo vives, eso va más allá de aquel conocimiento que tienen las personas o de lo que han adquirido pero no lo practican. Entonces el punto es vivir. Por eso la lección dice cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a ir avanzando. Dice la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Ese es un punto bien interesante. Dice en el párrafo a la mitad, dice el objetivo no es que dominemos, ¿sí ven lo que estamos viendo, lo que les he estado comentando? El objetivo no es que dominemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos domine a nosotros, que cambie nuestra vida y nuestra forma de pensar. Y ahí quiero recalcar un punto bien importante. Ahí ese párrafo me gustó porque dice que el objetivo no es que dominemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos domine. ¿Cuál es el punto que quiero recalcarles ahí? El punto es de que muchas veces de nosotros siempre decimos cuando estudiamos la Biblia, viene un hermano que muchas veces nosotros decimos, ay, el hermano no sabe. O yo sé más que el hermano. Hay personas que siempre se pasan diciendo eso, se pasan jactando de que saben más que el hermano. Yo siempre les he dicho y siempre les voy a decir, nunca voy a cansar de decir, no importa lo que tú estudies, no importa los títulos que tengas, no importa nada de eso. Si tu vida, si tu corazón, si tu yo no es despojado y no te sometes a la voluntad de Dios, que es la fuente de la sabiduría,
Si aquel hermano, aquella hermana tiene 7 títulos o estudia día y noche y ayuna y todo, pero confía en sí mismo en interpretar la palabra de Dios, y viene el otro hermano, como el fariseo y el publicano, viene el otro hermano y pide a Dios que le ayude a entender ese versículo o ese capítulo, porque él no sabe nada, pero va vacío delante de Dios, a él va a ser iluminado y el otro va a ser desechado, igual que el ejemplo del publicano y el fariseo, porque cuando tú te exaltas en saber, es cuando eres avergonzado porque no sabes nada, tu sabiduría no tiene ningún privilegio delante de Dios. La sabiduría de Dios es la que vale. Y muchas veces nosotros vamos a la Biblia y siempre decimos, el error que siempre cometemos o siempre cometen ciertos personajes o ciertos predicadores es decir, es que Dios quiso decir o Dios quiere decir esto, no lo que está escrito, sino Él quiere decir. No, error, error. Tú no sabes lo que Dios quiso decir. Tú no sabes lo que Dios quiere decir. Tú vas a, la palabra de Dios dice lo que Dios dijo y así es. Entonces tú tienes que ir a la palabra de Dios buscando lo que Dios dice y no lo que tú quieras que Dios diga. Es por esa razón que el párrafo dice eso, que el objetivo no es que dominemos la palabra, sino que la palabra nos domine a nosotros. Muchos hoy en día es por esa razón que siempre decimos y torcemos versículos a nuestra manera, porque creemos dominar la palabra, creemos dominar los estudios de la Biblia, creemos dominar según que entendemos las cosas, pero ese no es el objetivo es que la palabra de Dios nos domine, que Dios nos domine a nosotros y no nosotros a la palabra. Dice que Filipenses 2:12 al 16, dice, ¿qué dicen estos versículos acerca de cómo debemos vivir? Yo solamente anoté los puntos que yo creo que deberíamos de practicar. Dice que debemos de vivir conforme dice la palabra de Dios. Y si vivimos conforme a la voluntad de Dios y como dice su palabra, dice que seremos irreprensibles, seremos unas personas sencillas y viviremos bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la justificación de nuestro Señor Jesús como personas sin culpa, o sea, personas intachables, personas rectas. Por eso dice la palabra que si vivimos conforme a la palabra o conforme como dice la Biblia, seremos esa clase de personas irreprensibles, o sea, que no tenemos que nos señalen con el dedo. También vamos a vivir, dice, sencillos, o sea, la persona dice que entre más sepa o entre más se crea que conoce o que tiene conocimiento, debería de ser más sencilla y no más orgullosa. O sea, la persona en cuanto crece más, es cuando más humilde deberíamos o debería de ser. Dice también, nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, pero cuando reciban la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlos con las evidencias de la verdad. De esta manera, las cosas espirituales se interpretan espiritualmente. En resumen, nosotros dice que la Biblia fue inspirada por Dios, o sea, fue inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres que la escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para poder estudiar la Biblia, y más allá tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio y nos dé a conocer qué es el mensaje que está en la palabra de Dios. O sea, por eso dice que lo que se escribió espiritualmente se debe de interpretar espiritualmente. O sea, si no tenemos el Espíritu o si no pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en el estudio, nosotros vamos a entender la palabra de Dios a nuestra manera y no a la manera que deberíamos de conocerla. O sea, recibiremos otro mensaje y no el verdadero mensaje. Recuerdan la lección pasada donde dice
que también Satanás está al pendiente cuando nosotros estudiamos. Si llevamos nuestros propios conceptos, dice que Satanás los alimentará y encontraremos refuerzo para nuestros conceptos. Pero si vamos, dice, despojados del yo, despojados de nuestros conceptos y pedimos a Dios que Él nos ilumine, dice que Dios depositará el mensaje que nos quiera enseñar a través de su palabra. Ese era Dios y no Satanás. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos al estudio de la Biblia? ¿Con nuestros conceptos o vamos despojados del yo y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio? Recuerden las dos diferencias. Con nuestros conceptos, Satanás nos instruye. Sin nuestros conceptos, Dios nos instruye. Entonces, ese es el ejemplo que debemos de seguir. Dice, aprendamos de Jesús. No hay mejor ejemplo, dice, para seguir, ni más inspirador que Jesucristo. Él conocía las Escrituras y estuvo dispuesto a seguir la palabra escrita de Dios cumplido. Dice, como en Lucas 4, 8 y 10 al 12 dice cómo utiliza Jesús las Escrituras. En esa porción de la Biblia nosotros vemos las tentaciones de Satanás. Y lo que estamos recalcando, lo que estoy recalcando es de que cómo debemos ir a la Biblia. Ve que Satanás sabe la Biblia. Satanás sabe la Biblia de memoria también. Jesús también la sabía de memoria. La diferencia es entre si tú citas la Biblia de acuerdo a la voluntad de Dios o citas la Biblia de acuerdo a tu propia voluntad. Satanás torcía los versículos para hacer caer a nuestro Señor Jesús, pero nuestro Señor Jesús los citaba de acuerdo como habían sido escritos o cuál era el propósito de los versículos. Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Así, y el Señor Jesús le responde y le dice, no solo de pan vive el hombre. Y empieza ahí la batalla entre torcer los versículos y hacer que los versículos digan lo que realmente quieren decir. Entonces, ese debería de ser de nuestro enfoque. Muchas veces nosotros en la iglesia, y por eso les he dicho en otros estudios, siempre vamos y hay mucha discusión en la iglesia, discutimos por cualquier tema, discutimos por cualquier versículo, todos nos creemos sabios o todos se creen sabios, siempre dicen que lo entienden, dicen que interpretan a su manera, dicen que leen no sé cuántas concordancias o cuántos ejemplos o cuántos tipos de Biblias o cuántos libros. O sea, eso no vale delante de Dios, no vale. Si no vamos a Dios buscando la fuente de sabiduría que es Dios, y si no interpretamos o no conocemos la respuesta a ese versículo, al mensaje que está en ese versículo, que no sea impartida por el Espíritu Santo y no sea impartida a nosotros por medio de Él, entonces no importa lo que interpretemos, no sirve, es basura, así de fácil. Y por esa razón hay mucha discusión dentro de la iglesia, siempre estamos discutiendo por los mismos temas o siempre discutimos por algo nuevo y esa es la clave porque nosotros queremos interpretar la Biblia a nuestra manera. Vamos con nuestros conceptos y Satanás es el que nos instruye, aunque se oiga fuerte, Satanás es el que nos instruye y no es Dios. Hoy en día siempre vemos la diferencia y siempre decimos, ¿cuál es la diferencia entre los de antes y los de ahora? Decimos nosotros, tenemos mucho más conocimiento que los de antes. Tal vez hayas escuchado ya esas frases. Tenemos mucho más conocimiento que los de antes. Y decimos, los de antes tenían el Antiguo Testamento. Y decían, y con eso vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Y decimos, nosotros tenemos el Antiguo, tenemos el Nuevo, tenemos espíritu de profecía. Y decimos, ¿y por qué vivimos así? Una iglesia fría, una iglesia que está muriendo, una iglesia que se está apagando. Yo te voy a decir por qué. Porque los de antes dependían más de Dios que nosotros hoy en día.
Hoy en día nosotros dependemos más según nosotros del conocimiento que podemos adquirir en todos los libros que estudiemos, en todo el momento que pasemos, pero dependemos menos de Dios. Los de antes oraban más a Dios y dependían más de su conocimiento que nosotros hoy en día. Hoy en día, como yo te digo en los estudios que he hecho, hoy en día está nuestro Dios en los cielos y está el Dios Google en la tierra. Si hoy en día tú, por ser una persona floja, por así decirlo, cuando somos personas flojas y nos dicen, hermano, ¿qué me puede decir acerca de los diezmos, o de la vestimenta, o de la oración, o de algún consejo por pérdida de un ser querido? No leemos la Biblia, no conocemos la Biblia, y siempre lo primero que vemos, vamos a Google y decimos versículos que hablen sobre la fuerza cómo salir de la pérdida de un ser querido. Pum. Y ya Google nos avienta 20 versículos, 15 versículos, 10 versículos. Y ya vamos rápidamente. Aquí dice que nuestro galardón pelea la buena batalla, asuso, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sí, pero son versículos leídos por encima, que no tienen la profundidad que deberían tener si nosotros fuéramos en oración a Dios y pidiéramos a Dios, Señor, no soy yo el que va a hablar, guíame para poderle decir a nuestro hermano, aquí a mi hermano, las palabras que tú quieras que toquen su corazón. Ilumíname tú, guíame tú y dame el mensaje que quieras que le dé. Eso es diferente a cuando vamos al Dios Google. Cuando acudimos a Dios, su mensaje es, dice, como la escritura, es penetrante, es una espada de dos filos que penetra hasta adentro, hasta el alma. O sea, las palabras dirigidas por Dios llegan hasta el corazón y fortalecen el corazón. Las palabras dirigidas por el Dios Google, que nomás quedan por encima, no ayudan, no llegan, no nada, y la persona queda igual como la encontraste, a veces hasta peor, porque ni siquiera pudiste explicar el versículo y en lugar de ayudar, lo único que hiciste es empeorar la situación. Por eso le digo, esa es la diferencia. Aprendamos de Jesús. Él dependía 100% de Dios todas las 24 horas del día. También vamos a ver, dice, también recuerden, Jesús se sabía la Biblia prácticamente, o sea, se la sabía de memoria. Recuerdan también cuando le apareció a los discípulos en el camino de Maús. Dice la narración ahí, dice que cuando iban en el camino, dice que se les apareció, se les emparejó y empezó a preguntarles qué es lo que están hablando. Y ellos decían, no, que el Mesías, que nosotros. Y les empieza, dice, a narrar toda la historia de los profetas, dice, de lo que él decían, dice, y empezando desde Moisés, les narró toda la escritura de lo que él decían, dice, y después entendieron la escritura y cuando se dieron cuenta que él les había enseñado. O sea, Jesús conocía la escritura de memoria, porque él pasaba tiempo de calidad con nuestro Dios. Así es como deberíamos de nosotros pasar tiempo de calidad con nuestro Señor. Yo siempre les digo, si después de este encierro tú no sales un poquito más íntimamente relacionado o no sales con un poquito de más conocimiento de la palabra de Dios por todo este encierro donde has tenido mucho tiempo, este encierro entonces no te sirvió de nada. Disculpa que lo diga, pero no te sirvió de nada. Perdiste el tiempo, un tiempo valioso que Dios nos dio en este encierro para aprender más de Él, a tener más intimidad y comunión con Él. Lo perdiste si es que no estudias, si es que no meditas y si es que no valoras este tiempo. Así es que estudia, ora, pasa más tiempo de calidad con Dios y es como vas a tener más conocimiento y más práctica, que es lo más importante, el vivirla. Conocimiento puedes adquirirlo de cualquier lado, pero el conocimiento y la práctica que vienen de Dios solamente vienen del cielo. Dice Jesús versus las Escrituras. En la parte del martes
En resumen, se titula Jesús versus las Escrituras porque muchos creen que cuando él decía, oirás que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, y o sea, muchos dicen, Jesús contradijo las Escrituras. O sea, Jesús quitó lo de antes y puso algo nuevo. No, no. Jesús no quitó nada simplemente, pero sí puso más cosas. O sea, en eso sí tienen razón. No quitó nada, pero agregó más. Pero lo que realmente debió haber sido agregado desde un principio. No es que agregó más en el punto de que puso más cargas, no. Quitó las cargas que tenían los judíos y agregó lo que realmente era en realidad lo que la palabra de Dios quería decir. Agregó más al conocimiento. O sea, por ejemplo, cuando nosotros, si nosotros hubiéramos estado con la ley moral y hubiéramos dicho, ve que cuando él dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Nosotros sabíamos, o los que no saben todavía, nosotros sabíamos o saben, que solamente cometer el acto es adulterio. Pero cuando Jesús agrega y va más allá y nos da más conocimiento, él dice, pero no es así. Sino que yo os digo, dice, que todo aquel que ve a una mujer para codiciarla en su mente y en su corazón ya pecó. O sea, ya es adulterio, ya cometió adulterio. Entonces, él no es que agregó, por eso se dice magnificó o puso más conocimiento en lo que nosotros teníamos limitado. Teníamos un conocimiento distorsionado por parte de los judíos o tenían los judíos un conocimiento distorsionado, pero Jesús vino a quitar esa distorsión y agregó lo que realmente tenía que ir ahí. Entonces, por eso muchos dicen Jesús quitó y puso. No, quitó lo que no servía, pero puso lo que verdaderamente daba a entender, ¿verdad? Dice tiempo a solas con la palabra de Dios, tiempo a solas. Nosotros tenemos que pasar, dice, tiempo a solas con la palabra de Dios. Buscar el momento, cómo puedo yo estudiar y pasar un tiempo de calidad con Dios. Dice, podemos estar demasiado distraídos con otras cosas como para pasar tiempo de calidad con Dios. Todos necesitamos momentos en los que deliberadamente reduzcamos la velocidad para encontrarlos con el que es nuestro Salvador Jesús. ¿Cómo puede hablarnos el Espíritu Santo si no hacemos una pausa para escuchar? Mire, a veces decimos, no tengo tiempo, no hay tiempo y es por eso que no leo. Si hay tiempo, siempre va a haber tiempo. Por ejemplo, yo te puedo decir, cuando no lo hacemos es por flojera, es por ser flojos. Un tiempo de calidad no significa que vas a tardar 2, 3, 4 horas ahí arrodillado estudiando. Un tiempo de calidad es pasar unos 15, 20 minutos, pero directamente en comunión con Dios. Los que vamos a trabajar en las mañanas, levantarse más temprano. Las mujeres que se quedan en el hogar, que van a llevar los hijos, pues cuando llevas a los hijos a la escuela y ya te quedas solo en tu casa y tienes tiempo de calidad con Dios. De que no queramos hacerlo es otra cosa. Nosotros tenemos que escoger un momento para poder pasarlo con nuestro Dios, donde nosotros podamos meditar, dice, todo el día en ese momento que tuvimos y que pudimos estar en comunión con Dios. Dice en Salmo 37, 7, 46, 10 y 62, 1, 2 y 5, dice, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre pasar tiempo a solas con Dios? ¿Por qué es tan importante este tiempo a solas con Dios? ¿Por qué es tan importante? En resumen, yo puse un resumen solamente, yo solamente pongo unas palabras para poder basarme en ese resumen. Yo le puse, ¿por qué es tan importante? Porque cuando pasas un tiempo de calidad o en comunión con Dios, encuentras paz, encuentras seguridad, encuentras gozo, encuentras felicidad, encuentras confianza
y fortaleza y muchas otras cosas más. Pero esas puse yo personalmente porque si tienes un problema y de verdad ese tiempo lo pasaste en comunión con Dios, tendrás paz porque has depositado tu problema en las manos de Dios y ya no tendrás preocupaciones. Seguridad porque sabes que Dios no falla, es Dios, Él tiene poder para todo. Y gozo o alegría, como quieras llamarle, gozo y felicidad, es porque sabes que Él lo hará. Entonces, ¿cuál es el miedo ahora de que si depositaste tu problema, tienes la seguridad que lo va a resolver? Ahora es tiempo de alegrarse porque sabemos que Él va a obrar. Y la confianza es de que Él no falla. Y la fortaleza es de no desconfiar de su palabra. Entonces nosotros, por eso es importantísimo pasar tiempo en la palabra de Dios. O sea, estudiar la palabra de Dios es importante por la razón de que podemos encontrar estos puntos y más para nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. Por eso muchas veces vamos a la iglesia los sábados, y vamos siempre con los mismos problemas que tuvimos en la semana, los llevamos el sábado, porque como en la semana no pasamos tiempo de calidad, vamos el sábado y pasamos un sábado cargado, un sábado pesado, un sábado sin delicia, sin reposo, sin comunión, sin nada, porque lo hicimos solamente, como a veces digo, por costumbre, no por amor, sino por costumbre. Si pasamos un tiempo de calidad en la semana, en los días de la semana, y vamos el sábado a la iglesia, entonces vamos a ir con un corazón distinto, una mente distinta, porque vamos a ir con gozo, con alegría, con amor, con todo tipo de cosas que son para bien. Y por eso la parte del jueves habla, dice, de la memoria y el canto. Pasamos tiempo de calidad con Dios y es por eso que podemos memorizar lo que hayamos estudiado en su palabra. Y como dice también el otro consejo, ¿cómo podemos nosotros recordar lo que hemos estudiado? Muchas veces hay coritos o hay cantos que podemos aprender y podemos recordar donde lo dice, Muchas veces hay esos cantos. Por ejemplo, primero vamos a estudiar lo que dice Efesios 5:19. Bueno, no lo vamos a estudiar, lo vamos a resumir. Usted lo puede estudiar en la casa. Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 dice cantar la palabra de Dios como puede establecerla y fortalecerla en nuestra mente. Ahí estos versículos nos hablan, dice que nosotros tenemos que estar alegres, tenemos que cantar himnos, salmos de alegría, tenemos que alegrar nuestros corazones porque hemos pasado tiempo con nuestro Dios. O sea, esa es la razón de que nosotros tenemos que cantar, por la comunión y el tiempo que dedicamos a la palabra de Dios. Yo cuando estudié este jueves, la parte del jueves, yo recordé a la hermana María. No voy a decir el apellido, pero ya sabe quién es. A la hermana María. Porque si tú quieres aprender, se me vino a la mente y me estaba riendo, la verdad me estaba sonriendo. Porque dije, si tú quieres aprender textos de la Biblia de memoria, vete al asilo con la hermana María. Ella tiene su popurrí de cantitos y tiene sus versículos de la Biblia. O sea, no vienen de afuera, vienen de la Biblia. Por ejemplo, yo apunté unos aquí en la página. Dice Josué 1:9. Siempre, si tú lees, si no quieres ir al asilo a aprender de la hermana María, pues aprende entonces estos cantitos a solas, o tal vez ya lo sabes y medita en ellos. Mira que te mando que te esfuerces. Es Josué 1:9. ¿Tú recuerdas Josué 1:9 o no recuerdas dónde está? Cantas el cantito y sabes que está en Josué 1:9. Prácticamente el canto es el versículo. Entonces, ahí te memorizas un versículo. ¿Quieres memorizarte otro? En 1 Timoteo 4:12
dice, ninguno tenga en poco su juventud, y también es un canto, ninguno tenga en poco su juventud, ninguno tenga en poco su juventud. Y ahí lo memorizas, es más largo el cantito, yo nomás les doy la introducción. Lo memorizas y sabes que está en Primera de Timoteo 4:12. Después vas al Salmo 77:13, Salmo 77:13. Tal vez no recordabas dónde estaba, pero ahí puedes encontrar donde dice, no hay Dios más grande como tú. No lo hay, dice, no lo hay. Y es el canto también, Salmo 77:13, te lo puedes memorizar en canto y sabes qué versículo es. También en Cantares, Cantares 2:1, es donde es el cantito este que dice, donde dice, es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. Está en Cantares 2:1. Cantares 2:1. También Salmo 48:1 y 2. También ahí está el otro canto donde dice, grande es Jehová y digno de ser alabado. Ese cantito es muy bonito, está en Salmo 48:1 y 2. Y puede haber muchos más, ¿verdad? Les digo, también hay cantos cristianos que hablan de los versículos de la Biblia. Entonces, este es un método, también dice, que nos aconseja para poder estudiar y para poder aprender de memoria los versículos en manera de canto. Esa es la importancia que tenemos nosotros cuando podamos estudiar la palabra de Dios. O sea, nosotros a veces tenemos que memorizar bastante, porque siempre les digo, cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, es cuando nosotros podemos recordar lo que hemos memorizado, lo que hemos estudiado, y eso nos ayuda a nosotros a poder permanecer firmes, a poder perseverar, a no decaer, a no perder la fe, a no desmayar, a no renunciar. Eso es lo que nosotros estudiamos y memorizamos, eso nos ayuda. Pero si nosotros no estudiamos, ni mucho menos memorizamos, es por eso que cuando viene la primera prueba, la primera calamidad, somos los primeros que caemos. Entonces vamos a resumir la lección ya para terminarla. Vamos a resumir entonces, hemos visto cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. El versículo dice que debiéramos nosotros de ser hacedores y no oidores. Pero si podemos ser los dos, oidores y hacedores, dijo no oidores, yo me equivoqué, dice no tan solo oidores, no quiere decir que no seamos oidores, quiere decir que seamos oidores, pero al oír, hacer lo que hemos escuchado, y eso es lo más importante, porque dice que si somos solo oidores y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Eso quiere decir que yo puedo decir soy cristiano, Cristo vive en mí, pero solamente soy un oidor y no un hacedor. Entonces dice que me estoy engañando a mí mismo en decir que soy cristiano y que Cristo vive en mí. Eso quiere decir que ni Cristo ni vive en mí, ni mucho menos soy cristiano a la vista de Dios, porque me engaño a mí mismo. El oír no me garantiza que sea cristiano. El oír simplemente me hace una persona oidora, pero no hacedora. Entonces tenemos que tener las dos, ser oidor y ser hacedor. En la parte del domingo, vemos, dice, la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Recordemos, el objetivo no es que yo sé lo que quiere decir la Biblia. El objetivo es no que yo domino las profecías, yo domino textos difíciles, yo domino. Eso no es lo importante. Dominar no me ayuda en nada. Lo que me ayuda es que la palabra de Dios me domine a mí, que domine mi vida, domine mis pensamientos, domine mis acciones y domine mi relación con cómo me relaciono con los demás.
Eso es lo que importa, no el que yo domine, porque el yo no sirve. El que me domine, que Dios me domine, su Espíritu Santo a través de la palabra, domine mi vivir. Eso es lo importante. Entonces dice, aprendamos de Jesús. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Dijimos que podemos aprender de Jesús que Él memorizaba la Biblia. O sea, Él conocía la Biblia, pero vivía de acuerdo a la Biblia. Por eso cuando Satanás lo quiso entrampar y le quiso hacer caer, no pudo. Porque Cristo no solo fue oidor desde niño, sino fue hacedor. O sea, Él vivía, la conocía y la vivía. Esa es la clave para nuestro triunfo. Vivir en Cristo y vivir su palabra. Dejar que Cristo sea el que dirija nuestras vidas. Jesús versus las escrituras. Vimos que Jesús nunca jamás contradijo ninguna escritura, sino que explicó lo que verdaderamente, cuál era el propósito de la escritura. Eso fue lo que él hizo. No contradijo, sino explicó, expandió la escritura. También dice tiempo a solas, ¿verdad? Hemos visto cómo nosotros podemos pasar tiempo a solas, estudiando y en comunión con nuestro Señor. O sea, en el momento que antes de irnos a trabajar, los que se van temprano, puedes levantarte un poquito más temprano. Las hermanas que se quedan a cuidar a los hijos o los llevan a la escuela, si es que te quedas sola, ya cuando los llevaste, ahí es cuando puedes pasar tiempo de calidad con Dios. O si es que te queda un niño chiquito, lo que sea, el niño a veces toman sus siestas, ahí es cuando puedes tomar tiempo de calidad con Dios. O por qué no, enseñarle al niño entonces también a pasar tiempo de calidad con Dios. También dice la memoria y el canto. La memoria, como les digo, es bueno tener memoria. Hay muchos que dicen que no retiene nada, pero yo siempre les he dicho y te vuelvo a decir, no confíes en ti, pídele a Dios que retenga las cosas en tu mente y en tu corazón y Dios lo hará. Si tú dices no tengo memoria y no retengo nada, tú mismo estás derrotándote solo. Pídele a Dios que te ilumine, que siembre esas palabras en tu corazón y en tu memoria y que ahí permanezcan y lleven fruto, echen raíz y lleven fruto. Entonces, ¿cómo vas a memorizar? No confíes en ti, no confíes en ti. Confía en Dios, que Él te da lo que tú le pidas si eso beneficia a tu comunión con Él. Y el canto, ¿verdad? El canto es cantar los versículos que puedas aprenderte de memoria para poder recordar todo lo que has visto. Bueno, cerramos con la lección. La parte del viernes, como yo siempre les digo, siempre la tomo como el viernes es más íntimo de personal. O sea, lo que tú debiste haber hecho en tu hogar, porque tal vez yo te puedo hablar del camino a Cristo, el privilegio de orar, pero tú lo entendiste de otra manera o tú lo comprendiste de otra manera. Y eso es bonito, esforzarte a comprender, a pedirle a Dios que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones para comprender el mensaje. O sea, cada uno de nosotros comprendemos diferente. Nosotros no somos robotizados para poder todos que uno nos diga lo que tenemos que comprender y lo comprendemos igual. No somos robotizados, lo podemos comprender de otra manera, pero el mensaje o el propósito es el mismo, ahí no cambia, pero tenemos comprensiones diferentes. Entonces el viernes siempre lo dejo así porque es más, a mí se me hace más personal. Y como les digo, si lo viéramos, ahí me tardaría mucho porque siempre ella recomienda leer a la hermana White, pero el capítulo completo. Entonces el capítulo completo siempre tarda bastante porque tiene mucha información. Entonces, que el Señor te bendiga y nos ayude a poder pasar tiempo de calidad con Él en el estudio de su palabra. Y más que nada, como siempre te digo, te invito a que estudies, te invito a que hagas preguntas, a que comentes qué es lo que tú viste que yo no pude explicar tal vez en la lección y tú puedas dejar tu comentario. A ti te gustó tal día, tal cosa, extrajiste
una enseñanza y quieres compartirla, compártela. Haz un comentario para que también podamos juntos aprender. Como siempre te digo, también si quieres, y como siempre les recuerdo, yo no puedo ver los comentarios de hermanos que a veces me comentan, pero no están suscritos, yo no los puedo ver, además no sé cómo verlos, ¿verdad? No soy tanta tecnología, no soy de tecnología, entonces solamente los que están suscritos de esos comentarios los puedo ver, los que no están suscritos no los puedo ver, me sale la notificación pero no los puedo ver. Entonces hay otros que se suscriben, me dejan el comentario y se salen, está bien, de todos modos aprendí algo, pero bueno, que el Señor te bendiga, que nos ayude a comprender el mensaje y que podamos juntos, como siempre te digo, no te desanimes, no desmayes, que esto va a pasar y si aún no pasara, no te desanimes, no desmayes, confía en el Señor, estudia su palabra, pasa tiempo de calidad con nuestro Dios y verás que todo va a pasar de la mejor manera y vamos a aprender cosas nuevas y después de que podamos salir de estos encierros vamos a valorar más lo que no habíamos valorado. Que el Señor te bendiga hoy, mañana y siempre y sigamos orando por todos nuestros hermanos que están pasando necesidades y por el mundo entero para que abran su corazón y puedan recibir el Evangelio a través de los misioneros, a través de nosotros, de nuestro testimonio o de nuestra manera de vivir. Que el Señor te bendiga.